ha llevado al aumento de porcentaje de personas que hoy viven en la pobreza o en la indigencia en nuestro país, diferentes decisiones políticas que se van tomando a diario. De esto nos va a hablar el columnista, como siempre, de política, Facundo de Baul. Facu, bienvenido, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, Maru, feliz viernes. Sí, como recién lo dijiste en la cifra del día, el INDEC publicó la cifra, el promedio de lo que se ha dado en estos primeros 6 meses del año. El corte se hace el mes de junio, y lo que se evaluó a priori, es lo que ha celebrado el gobierno, es una disminución comparado a la cifra publicada en el mes de diciembre, enero, que tiene que ver justamente con el corte del año pasado, y lo que representa aproximadamente una caída de 6.5 puntos en lo que tiene que ver con la pobreza y casi 1,9 puntos en la indigencia. Recién también lo dijiste, cerca de 15 millones o un poquito más de 15 millones de personas están por debajo de la línea de la pobreza, y aproximadamente 3.5, casi 3.39 millones de argentinos bajo la indigencia. ¿Qué quiere decir esto? Para desglosarlo un poquito, hay que analizar justamente el índice que toma, o el coeficiente que toma el INDEC, que es la encuesta permanente de hogares, a partir de la cual se confecciona lo que es la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Números que son polémicos, y recién me diste el pie en esto que la UCA, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que es uno de los organismos más serios y que se ha tomado como parámetro también en otros momentos para medir justamente el índice de pobreza, que es la Universidad Católica Argentina, un organismo que es privado por fuera de los instrumentos de medición oficiales y públicos, que es el INDEC. La canasta básica total, bueno, quienes no superan este monto, que ahora tengo acá el machete, que es de 1.065.000 pesos, quienes están por debajo de esto no superan la línea de la pobreza, que la canasta básica total contempla a la canasta básica alimentaria, más una variable, digamos, que pondera servicios, educación, transporte, que acá es donde está puesta la cuestión, que ya lo voy a desarrollar un poquito más, ya que la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que bueno, quienes no superan la canasta básica alimentaria, que estuvo en 452.000 pesos en esta última publicación, están debajo de la línea de indigencia. Pero lo que se discute es que este parámetro y esta variable está medida según criterios que se construyeron en el año 2004-2005. Hubo una actualización, según lo que el INDEC toma, hubo una actualización en este censo justamente y en esta nueva estadística que se construye, que tiene que ver básicamente cuál es el peso relativo de la alimentación, cuál es el peso de los servicios, también cuál es el peso de los nuevos consumos y los nuevos comportamientos que se tienen en cuenta. El gobierno, digamos, y el Estado ha venido evaluando los últimos años, no solamente el gobierno de Milei, sino todos los otros anteriores, según este último corte que se hizo 2004-2005. Y si hacemos memoria y un ejercicio y nos analizamos quizás quienes son un poco más grandes o quienes vienen sosteniendo una familia de esos años, los comportamientos y las formas de consumo ya no son la misma. La ponderación en aquellos momentos de los servicios públicos, quizás incluso también de los servicios de consumo como electricidad, que han sido los sectores que han tenido su mayor suba en los últimos años, también el peso de las prepagas, quienes tienen que abonar medicinas prepagas, el costo de la educación y los transportes también viene muy distorsionado. Es eso uno de los puntos de mayor crítica, digamos, que se coloca de estos sectores, que en realidad no se pone en tela de juicio la seriedad o la legitimidad de los criterios que el INDEC viene implementando, sino sencillamente es que hay una distorsión quizás con lo que la realidad va pasando. Otra de las críticas también que se le ha hecho a este mecanismo de medición del INDEC es justamente incorporar nuevas variables que tienen que ver a las nuevas realidades también laborales. No todos están formalizados, hay mucha gente que tiene que vivir o sus ingresos se le suman ingresos informales, digamos, a través de las changas o algunos trabajos no registrados que también muchas veces escapan a estas mediciones. El gobierno lo plantea esto como un logro, claramente, en que dicen que es el síntoma o la consecuencia de esta política exitosa en materia de reorganización de la macroeconomía, pero que en la micro claramente no lo vemos. Particularmente si nos ponemos a desglosar esto también, insisto, con las críticas que se le ha hecho, también se construye un mapa de cómo se ha distribuido y cómo se organiza cuáles son los puntos más críticos en cuestiones de pobreza del país. El noreste argentino, particularmente con lo que tiene que ver con Chaco y Corrientes, son los conglomerados urbanos más críticos, en donde la pobreza casi llega al 40%. Y el otro dato que viene también de alarmante es que Cuyo, San Juan, el Gran San Juan, viene liderando con un 36% de pobreza, que supera lo que se plantea en Mendoza, en La Rioja, también en San Luis. Esto es un dato no menor, ¿no? Que en San Juan es un número que, si bien ponderándolo con lo que fue la medición pasada bajó,
pero que sigue siendo y sigue estando San Juan en la tendencia, digamos, regional y también en uno de los conglomerados urbanos con la mayor problemática que azota a la sociedad y a la comunidad, que es la pobreza, perdón. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este número, como es el distrito más rico del país y también va en disonancia con el promedio y con la media nacional, se ubicó en el 15.1%, pero recordemos que en Buenos Aires, insisto, el distrito más rico del país, donde están los ingresos medios superiores, pero que también tiene una problemática de indigencia muy, muy particular y muy especial que se analiza sola. Algo muy interesante, Maru, esto, insisto, a priori si uno lo ve y no lo analiza, es una buena noticia que la pobreza bajó en el país, pero es cierto el pronunciamiento y lo tomo y lo hago propio, digamos, de referentes y de militantes sociales quienes plantean que si realmente este número fuera real y si este número fuera condescendiente y se condice, perdón, con lo que la realidad está pasando, esto implicaría que las personas que piden asistencia alimentaria deberían estar bajando. Todo lo contrario, plantean que solo en algunos barrios, que no son los barrios más populares o tradicionales, perdón, los barrios más tradicionales, que son más bien los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el último año se ha duplicado y se ha triplicado la cantidad de personas que necesitan ayuda alimentaria en los comedores y que las listas de espera han aumentado, porque esto está pasando también. No solamente, insisto, hay una pobreza que en teoría desciende, pero hay una política nacional de desmantelar estos programas de contención alimentaria que se dan en estos centros territoriales, en los comedores populares y en los merenderos, que va también de la mano. Y quienes alertan también en las bases y en los territorios es que a estas nuevas poblaciones de pobres, digamos, o indigentes que están pidiendo ayuda alimentaria y están pidiendo asistencia también de estas organizaciones sociales, se le han sumado los jubilados y los discapacitados, las personas que cobran una pensión no contributiva, que sin lugar a dudas, si hemos analizado esto, canasta básica, canasta alimentaria, sus haberes están totalmente por debajo de esto, ni hablar de la problemática con los medicamentos, etcétera. Es un sector muy vulnerable que históricamente ha estado corrido quizás de esta discusión por contar con este apoyo, con una jubilación, con una obra social y programas nacionales, perdón, que venían justamente a atender, que hoy han quedado a la deriva y están justamente a la buena de Dios y si puede ser en el mejor de los casos que puedan acceder a una alimentación complementaria en los comedores si es que hay cupo, que esa es la gran problemática. Así que bueno, Maru, la pobreza, eso es un dato. En el 2018-2019 el INDEC actualizó esta canasta, pero no está implementada y esa es también una de las críticas que se plantean. Refleja estos nuevos consumos. Insisto, ha pasado, es de público conocimiento en nuestra provincia y en el resto del país, cuánto pesan, ¿no?, las tarifas en consumos eléctricos, en consumos de gas y también tecnología, etcétera, que no están ponderadas y no son tenidas en cuenta y han sido uno de los sectores que quizás desde el gobierno de Javier Milei más han resentido, han sido los sectores en donde los precios se han actualizado en esta política de liberalización y que no se ven reflejadas justamente en esta canasta básica, o en realidad están reflejadas pero no están ponderadas como realmente nos pasa a nosotros cuando cobramos nuestro sueldo y cuando tenemos que ir a pagar en esta división y en esta proporción que hacemos en cuánto se nos va a servicio, cuánto se nos va a alimentación y también cuánto se nos van a otras aristas. Así que bueno, Maru, lo vamos a seguir de cerca, es un dato que sale cada 6 meses, veremos cómo es el comportamiento ya en el mes de diciembre, en el mes de enero y su respectivo contraste, pero bueno, esta es la crítica principal que se hace, es un celebrar, pero miremos y desglosemos un poquito estos datos. Bien, Facu, ahora vos consideras que, entendiendo que esos son números del primer semestre y que en este segundo semestre tenemos elecciones legislativas que por una cuestión de conveniencia política tal vez puede llegar a cambiar un poco la situación para las personas que en este momento son las más vulnerables y afectadas por estas medidas que venimos mencionando de nuestra sociedad? Sí, esto es una foto, sencillamente, insisto, la problemática social la estamos viendo. El gobierno, sin lugar a dudas, ha implementado, lo podremos decir, ¿no?, una especie de plan platita, por así decirlo, como ellos lo han denominado despectivamente, ¿no? Ya lo hicieron, digamos, con el sector, con el agro, que fue una política media de humo porque se agotó el cupo de las retenciones cero, pero también lo ha venido haciendo con otros sectores, reforzando alguna ayuda y alguna asistencia en las tarjetas alimentar. También lo ha hecho, digamos, con este reciente anuncio del presupuesto del año que viene el presidente, con un reajuste también de algunas partidas, que va muy por debajo, digamos, con la pérdida que han tenido en estos últimos 2 años, casi 2 años de su gestión. Pero lo vamos a ver, Maru, es algo en el cual en nuestro país es difícil hacerlo. Realmente
es difícil analizarlo. No han habido políticas para los sectores populares, no hubo una recomposición salarial de los trabajadores y de las trabajadoras tan significantes como para que este número se invierta. Porque esta también es una de las críticas que se hace. Muchas de estas personas que estamos enumerando que están por debajo del umbral de la pobreza son trabajadores, y muchos de ellos trabajadores formales, en los cuales en el medio de estas discusiones no salariales, lo verán ustedes también dentro de la universidad, que es donde discutimos, muchos docentes y muchos trabajadores no docentes no superan esta canasta básica total y entonces entran dentro de esta población, debajo de este grupo del umbral de la pobreza, que es algo que realmente es polémico porque se supone, insisto, y la lógica y el sentido común de la política plantea que quien trabaja, digamos, debería acceder a un salario que le permita justamente salir de esta línea de la pobreza y alcanzar una vida digna o cómoda por lo menos.